Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última jornada sobre infraestructuras y movilidad en Asturias. Hemos querido cerrar estas jornadas con el análisis de los expertos, representantes de organizaciones y empresas que pueden darnos las claves de la situación en la que se encuentra la movilidad en nuestra región, los problemas a los que se enfrenta y especialmente las necesidades que deberían abordarse en este momento, un momento que algunos definen como crítico, esencial para la movilidad. Y no tanto en función de impresiones subjetivas, sino de los datos que las organizaciones a las que representan nuestros tres invitados de hoy manejan en su día a día. Por eso quiero agradecer que nos acompañen esta tarde a Jaime Rodríguez Medal, director de Confebus, Carlos Suárez, CEO de Vectio, como saben, una de las empresas de referencia en los estudios de movilidad en nuestro país, y José Manuel Montes Peón, codirector del Máster en Transporte y Gestión Logística de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a comenzar, si les parece, por abordar la situación en la que nos encontramos, esta transformación que han vivido nuestras vidas en general, pero desde luego la movilidad en un año de pandemia, con limitaciones, con cierres perimetrales, con cambios de costumbres. De todos estos cambios que han visto, de todos estos cambios que se han producido en la movilidad, ¿cuáles creen que han llegado para quedarse, Jaime? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por contar con el sector del transporte en autobús en estas jornadas tan importantes. Yo, por mi parte, nosotros al final somos la asociación que representa a los operadores privados de transporte, que esto supone en España unas 3.200 empresas con una flota de 42.000 vehículos aproximadamente, y que da empleo, entre empleos directos e indirectos, pues a casi 95.000 personas en el país. La verdad es que con la llegada de la pandemia, la situación de este sector se ha convertido en crítica. Las estadísticas, ¿no?, nos hablan de una caída generalizada de la demanda de todos los servicios, de una media de más del 50%, y en algunas especialidades, ¿no?, pues es muy superior, ¿no? Por ejemplo, el caso del transporte discrecional, pues estamos hablando de unas caídas entre marzo y diciembre del año pasado de algo más del 85% de la demanda, y en el caso de los servicios de larga distancia del 73 o 74%, ¿no? Eso ha conllevado unas pérdidas generales en el sector en todo 2020, 4.000 millones de euros, ¿no? Y la situación pues sigue en este 2021, ¿no? Y salvo que aparezcan medidas urgentes, pues la estimación que tenemos de pérdidas para el primer semestre es de unos 2.500 millones de euros, ¿no? Si lo llevamos estos datos un poco a Asturias, pues las últimas cifras que manejamos nosotros a nivel de la patronal nacional de caídas de demanda en Asturias, en el caso del transporte urbano, vemos que hay un 35% menos de viajeros con respecto a un año donde no teníamos esta situación, y en el caso de las líneas interurbanas de un 45%, ¿no? Luego, evidentemente, las líneas de larga distancia que llegan a Asturias trayendo viajeros, pues las caídas son un poco superiores a la media general, son algo más del 75%, ¿no? Entonces, situación, en fin, obedece a muchos motivos, ¿no? Obedece sobre todo a que las restricciones a la movilidad, como bien has dicho, Marcelino, pues han sido una medida fundamental en la lucha contra la pandemia. También es verdad que han conllevado una reducción de la actividad económica que se ha traducido pues en desempleo, en gente en ERTEs, y además en una proliferación del teletrabajo. Yo creo que con el teletrabajo vamos a seguir conviviendo bastante tiempo, y a medida que no tengamos una recuperación económica de la actividad, que para mí la principal medida sería conseguir el objetivo de vacunación del 70% de la población para el verano, pues vamos a seguir con muchísimas pérdidas y agravando quizás la situación de empresas que no se van a ver capaces de mantener el empleo y de poder seguir prestando servicios de movilidad. Nosotros ciframos
en que de no aparecer medidas económicas fuertes por parte de la Administración, un tercio de las empresas del sector, que he dicho que son unas 3.200, pues están en riesgo, y un tercio de los puestos de trabajo, en torno a unos 30.000, pues también están en riesgo, ¿no? Entonces, así es como lo vemos nosotros. Muchas gracias, Jaime. Carlos, para una empresa como Vectio, supongo que hay una parte buena, si se puede decir así, de la situación que se ha generado, es que creo que se ha empezado a valorar más los análisis, la investigación de movilidad. Por lo menos quizás nunca se ha hablado tanto de movilidad seguramente como en este último año, ¿no? A raíz de todas estas medidas, de los cambios que hemos visto en nuestras ciudades. Pero, ¿qué opina de las medidas que se han adoptado? Quiero decir, ¿estábamos preparados para gestionar un cambio de movilidad de estas características? ¿Hemos acertado con lo que se ha hecho o se ha improvisado mucho en esta pandemia? Bueno, primero agradeceros a ti, Marcelino, y al comercio la organización de estas jornadas, que siempre son un orgullo tenerlas en Asturias. La difusión que promueve de la movilidad, la verdad es que es fantástica, y han sido muy interesantes las ponencias que ha habido hasta hoy, y esperamos añadir también valor. Verás, en lo relativo a la pandemia, yo, en lo que viene a ser nuestra área, que es la planificación, yo siempre hablo de un año congelado, es decir, un año en el que no se ha podido ejecutar nada, pero sí es verdad que se podía haber ganado bastante más en planificación. En lo relativo a las medidas, pues yo creo que es normal que no nos hubiésemos encontrado un escenario planificado para una pandemia. Oye, en el fondo, pues llevábamos casi más de 80 años sin sufrir alguna en nuestro país. Y son situaciones excesivamente novedosas, con lo cual es normal la improvisación. A día de hoy, un año después, ya hemos aprendido bastantes cosas, o deberíamos haber aprendido bastantes cosas, y hay ciertas cosas que se siguen confundiendo. La movilidad en sí misma no es negativa, nunca lo ha sido y no lo será. Lo que es la interacción entre las personas. Es decir, habría que llevar un estadio un poco más allá de lo que es el concepto de movilidad y empezar a reflexionar sobre cuál es el peligro de que yo, con mi unidad familiar, me pueda ir hacia una playa o me pueda ir hacia un monte, y diferenciarlo de que yo me vaya a una casa de otras personas con las que no convivo, y ahí es donde se puedan producir realmente los brotes. Es decir, dejemos de hablar de movilidad en genérico por el daño que hace y hablemos de interacción entre personas, que realmente es lo que hace el contagio. Sabemos que manteniendo distancia no hay problema. Sabemos que hasta la fecha no ha habido brotes en ningún transporte público, al menos no han sido conocidos, como sí hemos conocido en otros sectores como el sociosanitario, hemos conocido brotes en empresas, brotes en casas, brotes incluso en alguna escuela, muy poco frecuentes, pero también los hemos conocido, y no hemos sido conscientes de brotes en aviones, ni brotes en transporte público por carretera, ni brotes en el AVE. En cuanto a movilidad, sí se está hablando de mucho dato, pero realmente de mucho dato vacío. ¿Ha caído la movilidad? Bueno, ¿y qué se esperaba? Si lógicamente nos han cortado la posibilidad de movernos. Y, por cierto, que también debería ser así, en cierta medida, eso también reduce la interacción entre las personas. Pero esos datos no nos ayudan a planificar el futuro. Es decir, nosotros, todo lo que estamos haciendo ahora mismo en la empresa son con datos que, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, Big Data, telefonía o cualquier otra fuente de datos histórica, estamos haciendo planificaciones con los datos del pasado. Es decir, no se prevé un cambio excesivamente brusco a futuro. Es cierto que hay tendencias que van a cambiar. Es cierto que el teletrabajo ha venido a quedarse, pero, por ejemplo, decir que a día de hoy las reuniones van a ser todas en este sistema de videoconferencia, yo, pues, lógicamente, que primero prefiero que el año que viene estemos juntos viéndonos unos a otros, suceda, y que luego va a ser una demanda que volverá otra vez a la naturaleza, como ha sucedido siempre. Esto es un hecho disruptivo, pero muy temporal, ¿no? Hay economistas que lo han analizado muy bien y detectan que toda vez que pase el objeto por el que ha sido la crisis, que es el única exclusivamente la pandemia, y eso desaparezca, debería haber una vuelta a la normalidad. Ahora, ¿cuál es la situación que nos encontramos en Asturias o nosotros en la empresa? Es un año que todo el mundo prácticamente ha aprovechado para planificar. Es un año en el que se sabe que va a haber grandes fondos de ayuda de la Unión Europea. Nosotros, voy a ponerte un ejemplo muy claro, que estamos asesorando ahora mismo al Ministerio de Transportes de Serbia, ordenando todos los proyectos que tenían en cartera para darles una prioridad de cara a esos fondos.
y pues lamentablemente en Asturias o muy poco oímos o muy poco había en cartera o realmente es desconocido y no estamos viendo, o por lo menos yo veo con gran preocupación, la falta de esos proyectos que nos lleven a futuro. Digamos que ha sido una congelación dentro de una congelación más grande que llevamos. A mí, si no me equivoco, dentro de 5 años podemos organizar la misma ponencia, estaremos hablando de los mismos temas. ¿Por qué digo esto que suena un poco fuerte? Porque llevamos 10 años hablando de lo mismo. No tenemos solucionado la entrada del AVE en Asturias. Sabemos que va a llegar hasta la Puebla de Arena, pero no hay un plan, ni siquiera hay un plan de descarte. No hay un plan en el que diga a alguien fehacientemente no hace falta que llegue ya el AVE como lo conocemos hasta Gijón. No tenemos una estación de multimodal en Gijón, pues que esta semana ha estado nuevamente de moda y en boca de todos. No hay un modelo de región para el 2030 y mi gran pregunta ahora mismo, y finalizo con esto, perdonad la extensión, es ¿quién tiene en mente algo donde quiera estar Asturias en el año 2030? ¿Cuál es el plan de movilidad para Asturias en el año 2030? Pues vamos a abordarlo porque yo creo que es una buena pregunta. José Manuel, siguiendo un poco con esta cuestión, ¿van a cambiar las cosas en materia de logística, en materia de transportes, o vamos a volver a lo de antes, como decía Carlos, y vamos a seguir hablando de lo mismo? Muy bien, buenas tardes, saludos a todos. Muchas gracias, Marcelino, por la invitación para compartir este tiempo en esta jornada, y encantado de compartir mesa con Carlos y con Jaime, dos expertos, dos profesionales en sus respectivos ámbitos de primer nivel. Permíteme también decirte que es muy importante en torno al mundo de la movilidad. Ahora mismo nos movemos en una pléyade entre ordenamientos, regulaciones, planificaciones, infraestructuras, y hay siempre una parte que es muy importante como palanca de alguna forma del cambio, ¿no?, que es la información, sensibilizar y concienciar al final a los ciudadanos, ¿no?, a los verdaderos protagonistas de la movilidad. Y en este sentido yo creo que estas jornadas realizan una contribución decisiva. Sobre el tema que nos ocupa en este inicio de la mesa, ciertamente la forma de parar el impacto o el shock que ha supuesto el contagio, ¿no?, la pandemia, ha sido tan radical como el propio fenómeno que debía de afrontarse, ¿no? Medidas como el confinamiento, o muy asociado al confinamiento la restricción de la movilidad. Y eso ha inducido toda una serie de cambios a lo largo de este tiempo, adelantando algunos que posiblemente han venido para quedarse, digamos, a este nivel de forma definitiva, ¿no? Como pueda ser, se mencionaba todo lo que es el teletrabajo, por ejemplo, en el ámbito universitario, las clases no presenciales, y también estamos viviendo un auténtico boom de todo lo que es la venta por internet y el comercio electrónico. Quiero pensar que en las clases volveremos pronto a las clases presenciales en cuanto sea posible, y que el tema del comercio electrónico pues efectivamente ha llegado para quedarse. Son dos ejemplos de cosas que posiblemente volverán a ser más bien como lo conocíamos y otras no, ¿no? Y la propia expansión, ¿no?, del comercio electrónico y de la distribución urbana de mercancías, moviéndonos ya un poco dentro de la movilidad, no solo de personas, pues también está llamado a introducir cambios, ¿no?, en la forma en que organizamos y planificamos todo en las ciudades, ¿no? Pensamos ahora inevitablemente todos en volver a la normalidad, pero tomando un poco el relevo de lo que planteaba Carlos, en el mundo del transporte no hay que mirar hacia atrás, o sea, no debemos la movilidad, en el ámbito de la movilidad, no debemos mirar hacia la recuperación de la normalidad, ¿no? Venimos de una normalidad cuyos datos agregados para el sector del transporte y de la movilidad de personas en términos de impacto medioambiental, sobre todo en temas de consumo energético, no son buenos. Entonces la mirada necesariamente, como señalaba Carlos, más que hacia adelante, más que hacia atrás, tiene que producirse hacia adelante. Y sobre todo tiene que producirse hacia adelante en un horizonte suficientemente largo para introducir toda esa planificación que comentaba, ¿no?
Pues vamos a pasar también a alguna de las preguntas que nos ha hecho llegar nuestra audiencia a través del comercio.es. Jaime, hay una pregunta para ti que entronca un poquito con lo que habías comentado, con el papel de las administraciones. Te preguntan cuánto se está invirtiendo, cuánto se están gastando las administraciones en Asturias en materia de movilidad y si es equiparable a lo que se está invirtiendo en otras zonas de España, en facilitar esa movilidad pública en este momento. Bueno, digamos que todas las, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, sí que hay una serie de inversiones que siempre se conceden al transporte general, ¿no? Tenemos siempre partidas presupuestarias. Este año que por fin tenemos presupuestos generales del Estado propios, ¿no? Que no vienen prorrogados de otros años, pues hemos asistido a un proceso de aprobación de los presupuestos generales donde se ha incrementado también mucho las partidas presupuestarias en materia de transportes, motivada también un poco porque viene el Plan Nacional de Recuperación, ¿no? Que va a ser el que va a captar los fondos de la Unión Europea para poder ayudar a los diferentes sectores y a la economía nacional a recuperarse, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que cuando de forma general no segregamos en qué tipología de transporte se invierte. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que es transporte en autobús es probablemente el transporte colectivo más competitivo, ¿no? Porque es la forma que tiene el menor coste para la sociedad de mover a grandes grupos de personas a todos los rincones del territorio. Pero las inversiones que se realizan en infraestructura para este modo nunca son equiparables a las de otros modos, ¿no? Por ejemplo, este verano que publicaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal los informes sobre el gasto en infraestructura ferroviaria, pues veíamos que en los últimos 20 años la red de cercanías ferroviaria en Asturias había acaparado el 8,1% de las inversiones de Adif en infraestructura ferroviaria, y el 8,1% en Asturias quiere decir que es la cuarta provincia de toda España que más dinero ha estado recibiendo, ¿no? Para una red ferroviaria que mueve en torno a los 5 millones de viajeros, y nosotros, por ejemplo, pues operamos unos servicios de líneas regulares que mueven en un año normal más de 15 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia que no recibimos igualmente el mismo trato por parte de los presupuestos de las administraciones públicas frente al mayor número de viajeros que somos capaces de mover. Sobre infraestructuras comentabas, Carlos, que efectivamente en algunos asuntos llevamos 10 años hablando de los mismos temas. Cuando una empresa como Vectio hace un estudio, pone sobre la mesa normalmente soluciones, propuestas. Pero ¿por qué finalmente estas infraestructuras, estas propuestas que los expertos planteáis no se llevan a cabo? ¿Solo por falta de inversión o falta voluntad, falta atrevimiento por parte de las administraciones para poder llevar a cabo cambios en la movilidad? Bueno, decías 10 años, dije 10 años, pero podía ser 20 también. Sí, también. Verás, hay tres capas, como he dicho, ¿no? Hay una capa nacional que tiene unas competencias claras en el Principado, que son los viajes de largo recorrido con el resto del Estado. Y ahí hay una planificación, que fue la del AVE, que se presentó en el año 98 y la que se está ejecutando a día de hoy, y que no ha tenido grandes cambios, ¿no? O sea, quitando la estación de Gijón, que es lo que queda, le faltaría un poco la permeabilidad dentro del Principado. Pero no se le puede pedir mucho más al Estado. Yo siempre me voy a referir a una frase que tenía el ministro de la Serna cuando estaba en el anterior equipo de gobierno, que decía que cuando venía a Asturias era el sitio que más le gustaba venir porque era donde menos le pedían. Y es que, en el fondo, la siguiente capa, que es la autonómica, aprobó a finales del año 2018 una ley de movilidad sostenible, de la cual debería de colgar unas directrices de movilidad que a día de hoy se habían presentado, se retiraron y no sabemos dónde están. Y es que el Principado es un actor principal en la movilidad, porque es la que tiene competencias en materia de autobuses, es la que tiene la capacidad total
de poder normalizar el autobús en la penetración de las ciudades. Por ejemplo, tenemos un servicio que para mí tiene un gran potencial en Asturias, en el área metropolitana especialmente, que es Centrobús, que es un servicio que está realizando paradas paradas de autobús urbano, que no tiene señalética ni información suficiente para el usuario en las diferentes ciudades y que además es la que organiza de verdad la capilaridad. Es decir, barrios como Viesques, por ejemplo, que no tiene una estación de tren ni tiene estación de autobús, sí es posible que pueda llegar un autobús allí y que lo una con el UCA en Oviedo, ¿no? No tiene por qué ser solo el punto a punto porque el autobús es mucho más versátil en esto. Tampoco hay un plan, el Principado no lo tiene, de dónde, qué quiere hacer con las cercanías ferroviarias del Principado. Se lo ha asumido dentro de la propia ley, pero a día de hoy desconocemos hacia dónde quiere tirar. ¿Cuál es la opinión del Principado con respecto a la situación de la estación metropolitana en Gijón? Porque algo tiene que decir. Además, a mayores vamos a tener un escenario nuevo el año que viene, que son 3 anchos de vía diferentes dentro del Principado y los viajeros pues se van a tener que mover y también queríamos saber qué plan tiene que tener, porque son competencias únicas y exclusivamente del ámbito autonómico. Y luego la siguiente capa, que es la de los ayuntamientos, que bien es cierto, la mayoría tienen un plan de movilidad o bien activo, o bien a punto de aprobarse, o bien en re-redacción, y que son los que más se han puesto las pilas. Hoy la transformación de Gijón fue muy importante y muy valiente, desde la primera actuación de Paz Fernández Felgueroso, metiendo las ciclovías, los carriles bici por la ciudad de Gijón, que le costó sus críticas y a día de hoy son un éxito y un ejemplo para el resto de ciudades. La siguiente alcaldesa, Carmen Morillón, siguió con esa misma política, implantó también calles peatonales aumentando la movilidad. Yo creo que el concejal que está ahora mismo en el área también está impulsando esta movilidad y se atreve a ir hacia adelante, pero Avilés tiene su plan, por supuesto, también a punto de aprobarse y Oviedo está en las mismas, siendo Gijón el más avezado. Pero son todo planes interiores, es decir, se reducen a la política municipal, como es normal. ¿Y quién es el integrador? Porque, claro, el ciudadano, cuando sale por las mañanas de su casa, realmente la mayoría no se dan cuenta de si están pisando suelo, carretera, local, municipal, regional, autonómica o nacional o estatal. Y claro, tú le tienes que dar una serie de soluciones reales. No podemos estar hablando de movilidad sostenible en el momento que el ciudadano no tiene alternativa al vehículo privado, porque en muchas ocasiones es la única y no se ha ido avanzando con respecto a lo que he dicho. Por eso yo creo que es importante que, por favor, alguien reaccione y se pongan de una vez las pilas y las energías suficientes para liderar este cambio. ¿Hacen falta líderes? Efectivamente. Las políticas de movilidad, yo leí esta semana un concejal, no voy a nombrar quién era, aunque yo creo que todos lo sabemos, que decía que iba a hacer políticas de movilidad sostenible, pero sin tocar un solo coche, sin tocar un solo aparcamiento en la ciudad. Eso no es posible. Tienes que elegir, tienes que equilibrar los medios, ni todo para el coche, ni todo para la bicicleta, ni todo para el peatón. Evidentemente, hay una conjugación muy compleja en la que todos tienen que salir ganando. Pero es que el coche no es que lo haya que demonizar. Hay gente que necesariamente tiene que ir en él. Pero es que hay que tratar a la gente ya como gente adulta y madura y decirle, bueno, si queréis más penalizaciones, tiene que haber menos plazas de aparcamiento. Esto sucedió en la primera época de Gabino. Por cierto, época que tuvo también mucha reacción ciudadana y que a los 2 años se disolvió y fueron todo aplausos. La política de peatonalización de Oviedo de mediados de los 90 fue un éxito y fue además un ejemplo para otras ciudades y ahí se quedó estancado, ¿no? Pues respondiendo a la pregunta, hace falta un poco de todo. Hace falta planificación, pero hace falta liderazgo también. José Manuel, en las últimas semanas se ha hablado también bastante de logística, ¿no? Se ha hablado de implantación de empresas vinculadas al potencial logístico de Asturias y tenemos una pregunta para ti vinculada a ese aspecto. Si Asturias tiene un buen potencial logístico o no tanto como se ha dicho últimamente. Bueno, eso los hechos lo dirán. Desde luego, yo creo que lo importante, y volvemos de nuevo a un tema de infraestructuras, ¿no? Pensando no solo en el polígono de Boves, que es donde va a ir el gran centro logístico, ¿no? Que va a abrir en la región Amazon, sino también la Zalia y un poco, digamos, las tareas pendientes en torno a la Zalia, ¿no? La subestación eléctrica, también las conexiones por carretera.
Lo que demuestra un poco el caso de Boves, yo creo, la importancia de tener la infraestructura disponible y a punto para poder captar en un plazo de tiempo razonable oportunidades, para aprovechar oportunidades, ¿no? Y este argumento puede ser extensible perfectamente también a los puertos. Entonces, cuando se hacen inversiones en este tipo de infraestructuras, es muy difícil ver a corto plazo, digamos, resultados. Es una inversión que al final uno acomete con la expectativa de que esas oportunidades surjan, y hay un poco de efecto trampa, digamos, porque si no las tienes y no las acometes, esas inversiones y esas infraestructuras, es muy difícil, ¿no?, que lleguen esas oportunidades. La posición central que tiene en la zona norte, ¿no?, en toda la cornisa cantábrica, a efectos de, digamos, de organización logística y del transporte, la verdad es que es buena. Luego, además de la posición, lo que influye es ser un nodo logístico, es decir, ser parte de una red, ¿no? Digamos que tenemos la disponibilidad de suelo, la disponibilidad de infraestructuras ya a punto, la posición es buena, y lo que es clave es estar luego inmerso en toda la red de transportes, ¿no?, que no son solo carreteras o autopistas de mar, sino, digamos, dentro de las propias redes que acaban definiendo los grandes operadores logísticos del sector, ¿no? Trayendo un poco de vuelta de lo logístico a la movilidad de personas, el caso de la ubicación aquí en Asturias de Amazon, y siguiendo también un poco con el argumento de Carlos, donde efectivamente se comprueba que en el ámbito, digamos, de las grandes urbes en la región, dentro de lo que es la escala regional, ¿no?, sí que ha sido más fácil progresar en todo lo que tenga que ver con la planificación y con los instrumentos de ordenación de la movilidad. Salirse de ese ámbito, movernos ya en el ámbito metropolitano, es complicado. Cuando uno revisa un poco, se para a pensar un poco en una vista, digamos, amplia, ¿no?, a ver todo el bosque, la situación que tenemos en cuanto a la demografía y a la geografía, ¿no?, de la propia población, uno observa que hay, digamos, circunstancias que son claramente difíciles y que se ponen de manifiesto en los datos, ¿no? Solemos decir eso, pues que el 43% de la población está localizada se localiza en Avilés, en Oviedo y en Gijón, pero al final estamos hablando de dos polos, junto con Avilés, junto con las cuencas, entre los que la movilidad cotidiana es enorme, por motivos de trabajo, por motivos de estudio, para acudir a compras, ¿vale? Ese movimiento se corresponde cuando uno observa, por ejemplo, los datos de transporte público, con el hecho de que tenemos la red más densa de líneas de autobús, y también la red de transporte de cercanías más densa de todo el país. También, si uno observa los datos de la evolución del parque de automóviles, pues el periodo que va de 2002 a 2019, creo recordar, si bien la población asturiana se redujo un 4%, el parque móvil aumentó un 24%, pero todo esto son datos que indican que tenemos una realidad a planificar o a organizar muy complicada, porque tenemos un urbanismo, por así decirlo, muy extendido, ¿no?, muy amplio. Y eso plantea abanicos de soluciones muy complejas. Pero al mismo tiempo hay también muchas cosas, como demuestra un poco la iniciativa que tienen las ciudades, más simples de hacer y en las que podemos progresar, ¿no? Se habla mucho de los carriles de acceso a las ciudades para reducir los tiempos de acceso, también facilitando el acceso de vehículos de alta ocupación, pero seguro que con esta organización multicéntrica de todas las actividades económicas, de dónde ubicamos hospitales, dónde ubicamos también centros de estudios, hay otras soluciones, como puedan ser los planes de movilidad a empresas, ¿no?, a estos centros donde se pueden ubicar estas grandes empresas logísticas, que serían de mucha ayuda, y la medida en que se promovieran por las propias empresas, para incidir directamente sobre uno de los ámbitos donde la movilidad es más importante, que es la movilidad al trabajo, y donde el uso del vehículo particular es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno empezar por acometer aquellas soluciones que tengamos más a mano
porque también puedan ser verdaderamente efectivas, ¿no? Muchas gracias. Lo hemos tocado ya a lo largo de toda la charla, porque no se puede disociar la movilidad, evidentemente, de las infraestructuras. Pero yo les pediría que eligieran una. ¿Cuál es la infraestructura más importante que tiene que desarrollar Asturias? ¿Cuál sería la más urgente? Si ustedes tuvieran que tomar una decisión inmediata, decir la inversión, el esfuerzo, vamos a centrarlo aquí, ¿dónde lo centraría Jaime? Bueno, nosotros a nivel de la patronal nacional hemos elaborado un plan de reconstrucción, recuperación y transformación y resiliencia del transporte de viajeros que toca 4 ejes, ¿no? Que bien está relacionado con la cohesión ecológica, con la transformación digital, con el empleo y con la cohesión social. Y dentro de las diferentes medidas que se van desgranando de cada uno de los ejes, pues tenemos un plan nacional de infraestructuras verde que abarca diversas medidas para potenciar los servicios de transporte en autobús a través del refuerzo en estas infraestructuras, ¿no? Entonces, una en concreto, nosotros hablamos siempre de un plan nacional de renovación de estaciones de autobús. Al final, las estaciones de autobús son muy importantes, ¿no? A la hora de definir el modelo de transporte público que quiere una ciudad y las conexiones centro a centro entre las distintas urbes que se conectan con el autobús. Pero también es importante tener una política de carriles bus, de carriles busbao, que de alguna manera promocionen el uso del transporte público de manera que podamos, digamos, captar un mayor número de usuarios de un transporte más de tipo privado que permita descongestionar la ciudad, reducir ahorro de emisiones de CO2 y otros aparecen en la ciudad, pero que no son precisamente CO2, ¿no? Que contribuyen a una mayor calidad del aire y que también, bueno, pues al final no deja de ser el transporte en autobús un modo que genera también bastantes ahorros de eficiencia energética, ¿no? Entonces, yo lo ligaría más que a una a estas dos, ¿no? La política de carriles busbao, en el caso del eje de penetración a las principales ciudades y la renovación de las estaciones de autobuses. Carlos, ¿por qué apostarías tú? A ver, yo siendo realista, o sea, bastante tenemos con acabar lo que tenemos, ¿no? Con acabar con lo que empezamos, porque, pues, lo he dicho, ¿no? Son 20 años y yo me conformo con ver el AVE en Pola de Arena, me conformo, como bien estaba diciendo ahora mismo Jaime, con ver los carriles bus que se han proyectado en todos estos años. Por cierto, allí donde se necesiten, no donde queden bonitos, porque a mí un carril bus en medio de la autopista Y pues no me parece que sea muy atractivo. Donde tiene que ser atractivo es donde elimina el tiempo en el que pierden las entradas de las ciudades, donde hay congestión, ¿no? Y, por supuesto, pues acabar de verdad, y yo creo que uno de los elementos que ahora mismo están en nuestras manos más revulsivos sería acabar el metrotren. Pero si queréis una propuesta muy, muy disruptiva y me dais un plazo más amplio para ir hasta el año 2050, lo que necesita Asturias de una vez, porque como muy bien estaba apuntando ahora mismo José Manuel, era que nosotros somos el centro de la cornisa cantábrica y esa es nuestra mayor potencialidad y es la que tenemos que aprovechar, puesto que no se puede, el ámbito geográfico no se puede cambiar, no puedes estar ni más cerca de Francia ni más cerca de la costa atlántica para ser link con América. Para mí, mi sueño sería un hub que reúna un nuevo aeropuerto céntrico, una estación de tren para unirse con la meseta y ser de verdad el centro vertebrador de un futuro AVE del Cantábrico. Lo que pasa que, bueno, esto, pues como entenderás, es una bomba de un calado mucho mayor y eso es más un sueño que una realidad, dado que no hemos podido ni siquiera concretar dónde tiene que ir una estación en Gijón. Sí, parece un proyecto difícil de desarrollar visto la trayectoria de los últimos años, efectivamente. Pero bueno, totalmente. Creo que también es bueno poner las ideas sobre la mesa, ¿no? Quiero decir, en algún momento todas las infraestructuras partieron de eso, de las ideas, de las propuestas y de los análisis de lo que necesitaba esta región. José Manuel, ¿tú qué plantearías?
En el ámbito de las infraestructuras, y por no referirme a alguna, además Carlos ha pergeñado muy bien un poco todo un panorama, incluso a futuro, realmente con el que es difícil estar en desacuerdo, ¿no? En el ámbito de las infraestructuras, yo diría que, por salirnos un poco de infraestructuras concretas y hablando de movilidad, todo aquello que facilite un cambio modal, que facilite que más personas decidan moverse a su trabajo, a hacer sus compras, a disfrutar de su ocio en transporte público. Y pensando en una clave más local o de Gijón, porque no veo, digamos, que este problema en particular está razonablemente bien resuelto, hablaría lógicamente de la estación intermodal, ¿no? Eso es una parte muy, muy importante que se consigue, como bien señalaba Jaime, a veces más con implantando medidas también adecuadas, más que en el ámbito de las infraestructuras, pero por no olvidarnos de la red de ancho métrico, ¿no? La histórica red de ancho métrico que tenemos en la región, también te diría que todas las cercanías necesitan inversión. Yo diría básicamente por la situación a la que se ha llegado y que al final conocen pues todos los usuarios del transporte ferrocarril, en lo que antes era FEVE o Renfe-FEVE. Yo te diría que, por tanto, por necesidad y urgencia también pensar en cercanías, ¿no? En términos de infraestructuras. Cercanías ferroviarias, me refiero. Bueno, habéis hablado los tres de la estación y como ya hemos comentado, de esa estación intermodal de Gijón, que ahora está en pleno debate de nuevo, ¿no? ¿Qué opináis de la última propuesta que se ha hecho? De ese cambio de ubicación, de aprovechar un poquito o en gran medida la estación que ya existe en Sanz Crespo, la que se construyó de forma provisional mientras se esperaba, por decirlo de alguna manera, el desarrollo del proyecto y para poder retirar las vías. ¿Esa es una buena solución para Gijón, ese planteamiento que se ha puesto ahora sobre la mesa, de decir, bueno, vamos a renunciar, por decirlo de alguna manera, a esa gran estación de llegada, a esa gran estación término, y hablar de varias estaciones, hablar de otros tipos de centralidad, de una estación quizás más para cercanías en zonas como la Plaza de Europa, más hacia el centro de la ciudad? ¿Esa es una buena solución, Jaime? Vamos a ver, nosotros con el tema de las estaciones de autobuses en general, nuestra postura es bastante clara en el sentido de que somos firmes defensores de que las estaciones de autobuses tienen que estar en el centro de la ciudad, porque bueno, es lo que facilita el acceso de la mayor parte de la población del transporte público a viajar de una a otra. Y es verdad que, hombre, lo ideal siempre es que sea una estación intermodal, porque esté conectada, pues, una estación de autobuses, ¿no?, con su red de transporte urbano y también, ¿por qué no?, porque con el ferrocarril, ¿no?, porque al final con la intermodalidad despenalizamos los transbordos. Pero no debemos renunciar al carácter céntrico de esa estación, porque si no, al final, con tema de accesibilidad, con tema de mayor coste de tiempo por llegar o de acceso, podemos efecto disuasorio en una caída de demanda de los usuarios que prefieran desplazarse en otro modo de transporte por todas estas desventajas que le supondría. Carlos, en este debate del que hablabas, que se ha prolongado durante mucho tiempo, ¿qué solución adoptarías para una estación como la de Gijón? Y sobre todo te diría, te ampliaría un poco la pregunta. Tú tienes una visión de todos los estudios que habéis hecho en Asturias durante los últimos años. Los datos, ¿qué aconsejarían? ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque da la impresión de que en este debate ha habido mucha más política que dato, ¿no? Sí, la verdad es que es duro y estoy siendo especialmente disruptivo, pero hay un artículo hoy muy bueno de Ramón Muñiz en El Comercio que animo a todo el mundo a que lo lea, que recuerda cómo el BEI no ha rechazado
la financiación de la estación. Simplemente ha dicho que no se le ha entregado ningún estudio. Y eso, tal y como está escrito, y quizá no se entendió, pero es muy doloroso. O sea, te están diciendo que no puedes ir a pedir un crédito de 380 millones de euros de la misma forma que lo estás yendo a pedir a Cofidis. Es decir, tienes que ir con un proyecto de garantías, tienes que ir con un proyecto de datos. La solución en Gijón tiene un pequeño problema, y ya lo apuntó tanto Jaime como José Manuel antes. Dependen de varias administraciones y se vuelve muy complicado. Yo creo que es complicado psicológicamente, desde el punto de vista humano. Físicamente es todo posible. Para mí, si hay algo certero es que la estación tiene que estar en el centro. Y además hay que separar dos conceptos muy diferentes. Uno es el largo recorrido, es decir, el AVE o el Alvia o lo que vaya a llegar aquí, que todavía no lo sabemos, necesita un andén de medio kilómetro, ¿vale? Esto no va a entrar ni mucho menos en la Plaza de Europa, pero ahí sí se puede hacer una estación intermodal en la que esté cercanías y un intercambiador, por ejemplo, tipo Moncloa, es decir, un intercambiador de autobús donde los autobuses puedan dejar a los viajeros y estén céntricos. Es que no tiene ningún sentido alejar esa estación del centro como estaba antiguamente o como está ahora mismo, porque lo único que haríamos es repetir el mismo error que se hizo cuando se cambió del Humedal a Sanz Crespo. Y los datos están ahí. Tan solo en un año, Renfe perdió 500.000 de viajeros, solo por aquello. Incluso, hay que recordar, que se llegó a tener un autobús gratuito que unía Sanz Crespo con el Humedal, pero ese paso intermodal era negativo y llevaba mucho más tiempo, con lo cual la gente no ofreció esa alternativa. Desgraciadamente los números están ahí y dicen que todo ese número de viajeros perdidos no se pasó inmediatamente al autobús, se pasó al coche. Muy pocos pasaron al autobús. ¿Por qué? Pues oye, por tiempos de acceso, por dónde está tu parada, porque el autobús que pasaba por ahí no te venía bien y sin embargo el tren sí, por miles de alternativas. Pero lo que vamos a hacer todos retrasando nuevamente, o la intención de retrasar la estación de autobuses hacia Moreda, va a ser una pérdida inmediata de viajeros. Y esto, bueno, estamos hablando de gente, estamos hablando de economía. Cada vez que se hace un viaje en coche son 5 veces más de gasto que en un transporte público. Para mí, yo creo que de verdad se habla mucho de perder el tiempo ya está perdido. Siéntense las tres partes, reflexionen, hagan estudios serios y veraces y trátenlo pues con la madurez necesaria, porque el único que ha planteado algo de momento aquí ha sido el Ministerio de Fomento y cada vez que abre la boca le caen por arriba y por abajo. Pero es que, claro, es que desde Madrid tampoco podemos pretender que se vea la diferencia entre una estación 500 metros más adelante o más atrás. La vemos nosotros desde aquí, que sabemos que 500 metros más adelante, en Gijón, hay 150.000 personas y 500 metros más atrás hay 50.000. Es que es una variación muy obvia, pero a la que hay que vivir los sitios también. Y José Manuel, ¿qué solución daría la estación? No, es difícil diferir por no decir imposible, ¿no?, de Carlos y de Jaime. El valor principal, desde luego, es la centralidad. Yo creo que todos podemos entender las razones de índole presupuestaria o de coste de la inversión que puedan llevar a, digamos, a alejar una infraestructura de este tipo del centro, pero hay que tener, digamos, una visión con luz muy larga, pensando en que lo que vayamos a hacer ahora tiene consecuencias, como dice Carlos muy bien, inmediatas, afectando a los flujos de transporte, y estamos hablando de una infraestructura que estará hecha luego para estar ahí además mucho tiempo. Es decir, no solo que esos efectos se reciban rápidamente, sino que van a ser efectos muy sostenidos en el tiempo. Quizás lo que más me preocupa es que, digamos, cuando se pierde centralidad, a su vez eso, digamos, debiera de verse compensado de alguna forma con alguna ganancia de tipo en términos de intermodalidad. Y cuando hablamos de intermodalidad empezamos a hablar, como decía Carlos, de puntos de interconexión y demás, y hay costes que en principio no consideramos o no pensamos en ellos y que también pueden aumentar. Creo que en términos de pura organización de transporte, perder centralidad solo se justifica por ganar de alguna forma en conectividad o en intermodalidad. Y yo creo que al menos eso no está suficientemente claro, no hay suficiente información al respecto de cómo podrá quedar esa situación. Vamos a abordar otro punto de vista que ya hemos tocado también, aunque quizás de manera un poco más tangencial. Carlos hacía referencia antes
a los planes de movilidad y hablaba de planes interiores, ¿no? Y es verdad que durante la pandemia los ayuntamientos han estado bastante activos, por decirlo de alguna manera, en tomar medidas, en hablar de movilidad, en abordar sus planes, como recordábamos antes, en distintas fases de evolución en las principales ciudades asturianas, pero al mismo tiempo se ha dejado de hablar de otra cuestión de la que también hemos hablado, pero de la que no están hablando en los últimos tiempos las administraciones, aunque hace un año se hablaba mucho de ella, hace un año, 2 años, que es el tema de la gestión del área central. De repente no parece que nos hemos olvidado un poquito de ese área central, de esa Asturias metropolitana, de esa ordenación con el transporte como elemento esencial y fundamental, Jaime. Pues probablemente lleves razón, ¿no? Es verdad que pues en época prepandemia esos desplazamientos entre ese triángulo central pues abarcaban un 70-80%, ¿no? de desplazamientos en vehículo privado y lo restante, 20-30% entre toda la cuota de transporte público, o sea, no solo el autobús, otros modos también. Y quizás es verdad que por motivos un poco relacionados con los anuncios que surgieron al principio de la declaración del estado de alarma de marzo del año pasado, ¿no? Que había unos mensajes muy disuasorios por parte de las autoridades, ¿no? Para evitar el desplazarse en transporte público, pues se ha incrementado estamos viendo, vamos, que se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Que se viaje, que se desplace más en coche privado, ¿no? No solo entre ese triángulo central, sino de manera general. Probablemente lo que poco es recuperar otra vez las políticas que estaban antes previstas, porque es verdad que parecía que toda la agenda que venía impuesta de la Unión Europea de descarbonización, de mayor promoción del uso del transporte público, cuando llega la pandemia parece que hay un par de 2-3 meses que parece que se para, pero sin embargo si lo analizamos vemos que los planes de recuperación que está exigiendo Bruselas a los Estados miembros, los objetivos que están buscando están muy alineados con una mayor promoción del transporte público, lo cual es un proyecto a recuperar y a potenciar. Carlos, ¿qué opinas de la gestión de este área central? ¿Está bien como está? ¿Debería haberse asumido o afrontado aquel debate que hablaba de esa Asturias metropolitana, de esa Asturias central? ¿Deberían decidirse las administraciones a ordenarla de manera conjunta o va a ser, como señalabas otras cuestiones, un debate recurrente, pero al final las decisiones las va a tomar más los ayuntamientos, más cada ciudad de manera individual, de acuerdo cada uno con el Principado? A ver, el área metropolitana existe, o sea, eso no hay autoridad, ni administración, ni persona que pueda negarlo. Yo vivo en Oviedo, pero voy continuamente a Gijón a hacer ocio en bicicleta o voy a consumir Avilés. Yo soy una persona que me muevo mucho, no es mi caso personal, es el caso de muchos ciudadanos que viven en Gijón, trabajan en Oviedo o estudian en Gijón. O sea, eso es un hecho y va a estar ahí siempre. El área metropolitana administrativa, sí, que supongo que es por donde va la pregunta, funciona en algunos ámbitos. O sea, nadie se plantea que Cogersa tiene un éxito razonable, ¿no? Bastante bueno y ha servido como agregador y como nexo de unión donde los ayuntamientos además van a las de gestión y tienen ningún problema. ¿Por qué no hace esto con el consorcio de transportes? Pues no lo sé. Lo cierto es que hay herramientas, hay base y el problema de Asturias es que no siempre está yo siempre lo veo en un límite en el que tiene potencial para estar arriba y no acaba de subir. Yo, por meterme con un concepto, ¿no? Quien visite las grandes ciudades
y no tan grandes, pero que Asturias tiene potencial, porque oye, alrededor del área metropolitana estamos hablando de 850.000 personas, que además con la estructura que tiene conlleva una movilidad muy, muy alta. ¿Y por qué no se ha desarrollado aquí el concepto Mobility as a Service? Es decir, que con una sola tarjeta del consorcio de transportes yo pueda tener incluido toda la política tarifaria de autobuses en función de las diferentes zonas que haya, que además sea una tarjeta en monedero que también me pueda ocupar de vez en cuando 5 viajes en taxi de cierta distancia, 5 alquileres de High Mobility o Guppy, que son los coches de movilidad compartida, o alquilar patinetes y bicicletas. Y es que yo creo que todo está ahí, todo lo que estoy hablando a día de hoy está en la calle. Cuando tú vas a Madrid, ves que la gente joven, hay realmente un escenario muy rompedor entre la gente de más de 35 y menos de 35, donde apenas sacan ya el carnet de conducir en esas ciudades, porque tienen toda la amalgama de servicios en una sola tarjeta. Es decir, se han unido. El elemento coordinador lo tenemos en Asturias, es el consorcio, debería de ser una política realmente de ámbito autonómico a la que los ayuntamientos se deberían de sumar en beneficio de todos. ¿No estamos ahí? No lo sé, porque desde luego no es porque no lo hayamos hecho muchas veces. José Manuel, intentamos responder a ese por qué. No sabría decirte tampoco. La verdad es que los elementos están dados todos, ¿no? Tanto, digamos, los instrumentos legales como los instrumentos de ordenación. Yo añadiría que incluso la voluntad política, ¿no? Que efectivamente la pandemia sí que ha supuesto, yo creo que un parón importante también en estos ámbitos, es una de las cuestiones que se ha podido paralizar, pero teniendo en cuenta, como dice Carlos, y coincido plenamente con él, que están dados todos los instrumentos, incluso el propio consorcio del Transportes de Asturias, que ya tiene una larga y un buen historial acreditado de trabajo, ahí es relativamente fácil construir sobre eso y hacerlo rápido. Y son precisamente este tipo de actuaciones, además de las que comentábamos en cuanto a infraestructuras, las que son absolutamente necesarias, porque como apuntaba anteriormente, y como decía también Carlos, tenemos este urbanismo difuso, extendido, distribuido, que conforma un área metropolitana, y eso es así, o sea, ese es el mundo en el que vivimos aquí, ¿no? Y requiere soluciones adaptadas a esa movilidad continua que tenemos entre esos diferentes polos e instalaciones urbanas, ¿no? Soluciones que son distintas de las que se dan para la ciudad, para las grandes ciudades, y que, como decíamos antes, digamos, desde el ámbito municipal, desde el ámbito de los ayuntamientos, sí que se aprecia mucho progreso, ¿no? Yo en este campo quiero ser positivo y optimista y pensar que, dado que todos los ingredientes, añadiendo ahora la voluntad política, que en otros tiempos pudo no existir, están, es fácil que veamos más coordinación y mejoras, ¿no? en todos estos ámbitos. Y es algo que, como ciudadanos y votantes, al final también nos incumbe a nosotros, ¿no? Pedir la responsabilidad y ser, digamos, activos demandando mejoras en este ámbito, ¿no? Sí, antes, Jaime, hacías referencia a la cuestión de la financiación europea, ¿no? de la nueva política europea, sobre todo de ese discurso que ha lanzado con fuerza Bruselas de sostenibilidad, transporte verde, fomento del transporte público, calidad de vida en las ciudades. Un discurso que viene acompañado de una promesa de fondos muy importante. ¿Puede haber una gran transformación en la movilidad? ¿Esperáis una gran transformación en la movilidad con la llegada de estos fondos? Y sobre todo yo os preguntaría si estamos preparados para aprovechar esos fondos que nos está ofreciendo en este momento Bruselas, porque se producen al mismo tiempo ciertos contrastes o ciertas paradojas, que tenemos una gran expectativa de inversión, pero en el caso de algunas infraestructuras, como es en el caso de la estación, también se habla de una necesidad de no sobredimensionar los proyectos, de que no sean muy caros. Me refiero en la propuesta que se ha hecho de la estación de Gijón, ¿no? De aprovechar lo invertido y de gastar con moderación.
¿Por qué? Porque esos fondos ya tienen que venir para otras cuestiones, el dinero de Europa hay que dedicarlo a otros asuntos en materia de movilidad, o puede ser que no llegue como nos esperamos. ¿Va a haber esa transformación tan importante o no, se puede crear una expectativa? Bueno, es verdad que el tema de la tramitación de los fondos de la Unión Europea es un caso sin precedentes, ¿no? Porque, bueno, hemos estado trabajando todos, ¿no? Las propias instituciones europeas, los gobiernos nacionales, los autonómicos, los ayuntamientos, privado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin estar previamente aprobados todos los reglamentos y mecanismos, ¿no? que ponen todo en marcha, ¿no? Por lo cual vamos todos a prisa y corriendo por acelerarlo. Nosotros como sector sí que consideramos que el sector está preparado para captar esos fondos y hacer esa transformación hacia una movilidad sostenible, digital, segura, que pide Bruselas, y a la vez ayudarnos un poco a recuperarnos de este gran palo tremendo, ¿no? que está siendo la crisis del coronavirus, ¿no? Es por ese motivo que lo he mencionado antes, nosotros decidimos acometer en verano la elaboración de un plan de reconstrucción, transformación, resiliencia del sector con 4 ejes, ¿no? Lo que decía, ¿no? La transición ecológica, la transformación digital, el empleo y los servicios públicos, ¿no? Donde desarrollábamos pues diferentes medidas que pueden ayudar no solo al sector, también a las administraciones, a la sociedad en general, a los ciudadanos y a los trabajadores del sector, a transformarse, a adaptar todos esos cambios y a la vez, bueno, pues impulsar un sistema de transporte público en España, en general, en toda su amplitud del territorio, acorde a los objetivos políticos que nos está demandando Bruselas, ¿no? Tenemos desde transición ecológica, desde medidas para la renovación de flotas más ecológicas, a pesar de que tenemos en Europa la flota más moderna de autobuses en España, desde un Plan Nacional de Infraestructuras Verdes, desde medidas en el empleo para poder desarrollar programas de formación profesional dual, una mayor incorporación de la mujer a las plantillas de transporte de viajeros por carretera, servicios públicos, pues medidas de compensación, pero además también inversiones de infraestructuras, que es también probablemente uno de los temas más importantes, ¿no? Y donde ahí tenemos medidas que pueden ayudar a las empresas a ofrecer una mejor experiencia al viajero y una mayor calidad del servicio gracias a las aplicaciones informáticas y digitales que tenemos hoy en día, ¿no? Mayor captación de la 5G en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, por concretar, sí, yo creo que por lo menos el sector del transporte de autobús de España está preparado para captar esos fondos. Y Carlos, ¿qué opinas de esta cuestión? Tú conoces bien cómo se está trabajando en otros lugares de España, cómo se trabaja también en otros países europeos en materia de movilidad. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos claro lo que queremos hacer con esos fondos europeos o nos ha pillado sin estar lo suficientemente preparados? La verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que la preparación de los fondos se parece mucho más al plan E que a el antiguo plan Zapatero, que a un plan serio a largo plazo, ¿no? No se conocen las bases, las empresas privadas ya se han puesto todas en marcha para sacar proyectos, las administraciones no, porque hay ese concepto de no querer gastar hasta que no esté asegurado todo. Es bueno, una animadversión al riesgo como puede ser la de cualquier otra entidad o persona. Está demasiado todo en el aire y además no se está hablando mucho del largo plazo. Es decir, parece que van a ser fondos para gastarse en los próximos 2 o 3 años, pero no más. Y yo creo que el dinero bien gastado es aquel que se ha posado las cosas, se han estudiado bien y se decide. Nosotros, donde estamos trabajando para asesorar a mi transporte, siempre están sacando hacia adelante proyectos que ya tenían en cajón muy estudiados, pero estaban a falta de financiación. Y lo dicho, aquí pues nos puede pasar, como bien conocimos, con los planes de los fondos mineros,
Es decir, gastar por gastar, o esperemos que alguien de verdad se lo tome muy en serio desde la Unión Europea, también desde el Gobierno del Estado y también desde el regional, y diga, bueno, pues estos son proyectos que van a tener un retorno de inversión, que es una cosa muy importante, porque gastar por gastar, pues como comprenderéis, no nos lleva a nada, y ahí está el plan E famoso. Efectivamente, José Manuel, desde la universidad, ¿estáis viendo que esas líneas están claras, que se tiene claro hacia dónde se quiere ir en materia de movilidad, o corremos el riesgo del que nos advierte Carlos, que es de que volvamos a ese plan E, de que hagamos obras en un lado y en otro y al final no quede muy claro cuál es el resultado de la inversión? Diría que en la universidad lo que no van a faltar son proyectos, y de hecho me consta también por profesores del propio máster que están muy activos trabajando en diferentes proyectos que podrían tener perfectamente encuadre dentro de estos fondos, ¿no? La dificultad estriba, como comentaban, en conocer exactamente en qué condiciones y cómo se podrá hacer el acceso a los mismos, ¿no? Pero sí, la universidad yo creo que está perfectamente preparada, y sus investigadores para digamos, orientar su trabajo, ¿no? como investigadores un poco en la línea que se marque, y en particular dentro del ámbito del transporte, ¿no? Si al final hablamos de fondos para una economía verde, está claro que eso tiene mucho que ver con la propia generación de energía, pero en el otro lado tiene que ver con dónde se está consumiendo esa energía y qué tipo de energía, o cuál es la fuente, la materia que se utiliza para producir esa energía, ¿no? Y aquí el sector del transporte, o en este ámbito, como un consumidor impenitente de energía, y además como un emisor significativo, ¿no? de gases de efecto invernadero, va a ser uno de los focos hacia los que se va a dirigir esas inversiones. Y como digo, me consta y conozco proyectos que ya estaban en marcha hace un tiempo y que podrían, digamos, tener más alcance con financiación adicional. ¿Sí? Pues, se nos va terminando el tiempo, pero si me permitís, querría formularos por lo menos un par de preguntas más antes de cerrar esta jornada. En una os pediría que nos plantearéis algún ejemplo. Hemos recibido también bastantes preguntas en ese sentido, que nos plantean modelos que se están llevando a cabo en España, modelos que se están llevando a cabo en otros lugares del mundo, que hemos visto durante la pandemia, que algunas medidas, como era, por ejemplo, las peatonalizaciones de los paseos, ¿no? Como unas ciudades iban mirándose a otras, ¿no? En la gestión del transporte público, como también algunas ciudades iban mirándose a otras, incluso se establecían comparaciones con quién lo hacía mejor, quién adoptaba las mejores medidas, y hasta por decirlo así, con quién lo dejaba más bonito, ¿no? Pero hablando un poco más a largo plazo, a medio largo plazo, una región como Asturias, ¿dónde puede encontrar un modelo de verdad que podamos decir, hacia aquí tenemos que ir? Que hacia este modelo debemos gestionar, por ejemplo, el tráfico en nuestras ciudades, tenemos que peatonalizar más nuestras ciudades, por ejemplo, o no, o cómo se soluciona cuestiones como las que estábamos hablando, ¿no? De cómo conseguir que las barreras de entrada a las ciudades no se conviertan en un problema para el transporte público, ¿no? Es decir, lo que hemos comentado también a lo largo de esta jornada. Jaime, ¿dónde podemos ir a echar un vistazo y que sea una buena referencia? Bueno, las comparaciones son odiosas y no hay una única solución que valga para todos. Yo creo que lo importante es identificar los problemas y las necesidades, y está bien lo de tener las buenas prácticas, o sobre todo aquellas experiencias que han resultado en sitios donde sea fácil comparable, ¿no? Es decir, porque podemos ir a grandes urbes, ¿no? con un número de desplazamientos del commuting, ¿no? Que llaman los ingleses, y no podrían no funcionar igual en Asturias, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar aquellas buenas prácticas que sean en un entorno similar o parecido al nuestro, analizar qué es lo que les ha funcionado, cómo lo han hecho y de qué manera podemos replicarlo, ¿no? Hay tropecientas mil medidas en todas diferentes
de restricción de ciertos vehículos, que si el vehículo privado o ciertos vehículos que no son privados pero que son tan contaminantes, de peatonalizaciones, de zonas de bajas emisiones. Es verdad que vamos a tener está ahora mismo la ley de cambio climático en el Congreso de los Diputados y ahí viene una medida, ¿no?, que es que las ciudades de más de 50.000 habitantes van a tener que establecer una zona de bajas emisiones, ¿no? Y por lo que sé en las enmiendas del Congreso están intentando hasta reducir el número de habitantes que una ciudad tiene que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, lo importante es identificar los problemas que tenemos, las necesidades y cómo podemos solucionar esos problemas a la vista de que ya hay medidas en otros países. Yo no iría más a quién le copiamos la medida, porque al final lo que estamos viendo, casos de Madrid y Barcelona, es que vamos a ver lo que ha hecho París. Pero París es París, Madrid es Madrid, Barcelona es Barcelona y Asturias es Asturias. No tenemos que mirar a París. Tenemos que mirar a cosas que puedan ser comparables a Asturias y ver si realmente funcionan y las podemos replicar aquí, porque si no, al final estaremos restringiendo medidas y no conseguiremos los objetivos, que al final es menos contaminación en entornos más saludables, mayor calidad de vida, satisfacción de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pues, Carlos, ¿miramos entonces a algún sitio o sabemos en realidad lo que tenemos que hacer más que mirar hacia algún otro lado? Al final eso es también a veces un poco una excusa, el decir, pues estoy mirando lo que están haciendo otros antes que adoptar las medidas que quizás sabemos que se necesitan en Asturias. Yo estoy de acuerdo con Jaime, has dejado la pregunta más difícil para el final. No hay posibilidad de comparación, por más que quieras, de un sitio con otro. Suena tópico, ¿no? Yo cada vez que visito una ciudad diferente siempre me dicen, aquí la gente es diferente que en el resto del mundo que has visitado. Pero es que, mira, volvemos otra vez al área metropolitana. No hay área metropolitana polinuclear, es decir, sin una cabeza visible que tenga tantas luchas entre ver quién destaca dentro de los polos, porque está Oviedo, Gijón, pero tampoco Avilés le hace de menos, tampoco Mieres, o sea, es que es un área muy complicada donde yo no he visto una comparación semejante. Ahora, si me preguntas a quién nos teníamos que parecer, pues yo creo que dentro de la Unión Europea, que es el entorno al que nos parecemos, pues me gustaría Dinamarca, pero traer la posición y la educación de Dinamarca hacia aquí siempre se vuelve muy difícil, ¿no? Por eso, yo personalmente, mi bagaje profesional siempre me indica que allá donde fueras, analiza lo que vieras. Si yo no hay cuando visito, por ejemplo, Dominicana, ¿no?, que fue un sitio que estuvimos asesorando al gobierno hace 2 años, por cierto, que trabajé como nunca, no pisé ninguna playa, ni sé exactamente cómo se vive en Dominicana. Es un sitio donde tiene su propia idiosincrasia y la gente, pues, lógicamente, tiene su estado de vida y tú te tienes que adaptar a él. Es decir, no valen las soluciones mágicas de estáis todos equivocados y tenéis que hacer esto. No, pues, lógicamente, aquí hay una serie de características y hay que adaptarse a ellas. Yo creo que lo dijimos, hay políticas que pueden ser fácilmente implementables, como los MAS, Mobility as a Service. Lógicamente, hay unas necesidades, yo creo que de congregar o hacer un hub que sirva para toda Asturias, como dije antes, esa idea destructiva de Lugo de Llanera, y ir acabando lo que tenemos y aprovechar lo que tenemos y aprovechar ese potencial. O sea, no se trata tanto de ir a copiar o de cambiar lo que somos, sino como de aprovechar lo que tenemos y sacarlo al máximo, que, como bien dije antes, está un tris, falta muy poquito para hacerlo. José Manuel, ¿qué plantearíamos? Sí. En esta misma línea yo creo que efectivamente, sobre todo cuando se analiza o se ha analizado, ¿no?, en los estudios la efectividad de distintas medidas o casos así particulares de buenas prácticas o de referencia, lo que uno observa es que hay una disparidad de resultados enormes, ¿no? Una misma medida. Antes comentaba el caso de la planificación de la movilidad dirigida un poco por las propias empresas a los centros y lugares de trabajo, y el éxito medido en el cambio modal, ¿no?, del transporte en vehículo propio a transporte público o al bus de la empresa, el rango variaba de un 5 a un 55%, ¿no?, en el éxito. Entonces, más que referirse a una práctica concreta o a un entorno urbano o a una área metropolitana concreta, yo diría que la gran lección que uno
que uno saca y que al final Carlos y Jaime conocen muy bien como buenos conocedores de la movilidad y sobre todo en la ciudad, es que las medidas de forma aislada raramente suelen funcionar, sean del tipo que sean peajes urbanos, sean pacificaciones de tráfico, sean carriles bus solos, sean mejora de toda la red. Lo que se requieren son conjuntos de medidas que implican, por ejemplo, que no nos olvidemos en ningún caso de la movilidad peatonal o de la movilidad con bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y mejorando un poco, por así decirlo, en todos los frentes, es como se consiguen los buenos resultados. Y adoptando también medidas, digamos, medidas que sean viables, que sean factibles, incluso en términos de coste, pero que tengan un impacto significativo. Apuntaba una, pero reiteradamente hemos hablado de los carriles bus de acceso rápido a la llegada a las ciudades, todo lo que implique coordinar horarios para reducir al máximo los movimientos y luego se señalaba el caso de las peatonalizaciones. Todos recordamos, ¿no?, lo que fue aquello, pero ahora en muchas ciudades se observa que reducir la capacidad de los viales en un corto espacio de tiempo provoca que se evapore el tráfico, ¿no? Esa es la expresión que se utiliza y se acaba aceptando exactamente igual que se acabó aceptando las peatonalizaciones en su momento, ¿no? Son medidas en algunos casos más difíciles de adoptar, digamos, pero que luego son más, una vez que se ve, digamos, los beneficios, son más fácilmente asumibles. Luego yo no hablaría de casos o de medidas concretas, sino de mejorar en ámbitos muy, muy diferentes, con el propósito, eso sí, común, de lograr un cambio modal, desde el transporte en vehículo propio al transporte público o en estas otras formas de, digamos, de movilidad no motorizada también, ¿no? Permitidme formularos una última pregunta. Hemos hablado ya del futuro, hemos hablado ya de algunos planteamientos que entendéis deberían llevarse a cabo en Asturias y del futuro quería seguir hablando, pero os formularé la pregunta de otra manera. En ese futuro, ¿qué esperáis ver de manera realista que creéis que va a ocurrir en materia de movilidad? ¿Y qué creéis que no deberíamos ver? ¿Qué creéis que no debería ocurrir y que pueda existir el riesgo de que ocurra, Jaime? Bueno, pues a mí lo que me gustaría ver es un sistema de transporte público en Asturias que sea mucho más competitivo, que permita pues mover al mayor número posible de asturianos de una forma satisfactoria, eficiente y responsable, ¿no?, al coste que merezca tener ese sistema de transporte público. Lo que no me gustaría es que, aprovechando esta situación de la pandemia y la llegada de los fondos europeos, continuásemos con políticas de transporte donde al final pues el transporte público residual y los volúmenes aunque sean amplios volúmenes de pasajeros, pues el coche privado siga siendo la principal forma de desplazamiento, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me gustaría ver. Carlos. A mí me gustaría ver que realmente las políticas vayan muy en serio, alineadas con los objetivos de la Unión Europea 2030 y con los objetivos de cambio climático. Es un tema muy serio que tenemos ahora mismo. Ya nadie duda de él. O sea, por fortuna hemos pasado al siguiente estadio de que todos creemos y sabemos que el cambio ha sido, pues, debido a la acción del hombre, debido a esa forma y estilo de vida, que se ha tenido que interrumpir temporalmente durante la pandemia y que, bueno, que se ha tenido que ver coches de una sola persona, pero también hemos visto que no todos los viajes eran necesarios. Y yo, pues, la verdad es que, primero, una vuelta a la normalidad, un apoyo muy grande al transporte público desde la ciencia, donde se demuestre que realmente no son sitios de riesgo y donde se puede ir tranquilamente.
Segundo, aplicar la ley de cambio climático en la medida que lo está pidiendo la Unión Europea. Esto no es un capricho de un partido político ni de otro, es una necesidad y se está abordando así. Entonces, restringir los vehículos en los interiores de las ciudades. Y ¿qué no me gustaría volver a ver? Pues lo que hemos vivido estos meses. Autobuses medio vacíos, ferrocarriles muertos prácticamente. Pues lógicamente ver que las empresas también son rentables y pueden cubrir esos costes, porque la situación que hemos vivido durante este año es totalmente la antítesis de lo que tiene que ser una situación normal. José Manuel. Sí, no, en esta misma línea a mí me gustaría ver un uso más racional del vehículo propio, y tengo muy claro lo que no me gustaría ver, que son 2 estaciones en Gijón. Pues muchas gracias. Con esa visión de futuro, de cómo debe ser el futuro, de lo que nos gustaría ver a todos, que creo que en gran medida creo que buena parte de nuestra audiencia seguro que comparte esa visión de cómo deberíamos estar dentro de unos años. Y con el agradecimiento a José Manuel, a Jaime y a Carlos por estar con nosotros en esta tercera jornada sobre infraestructuras y movilidad del diario El Comercio. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra aportación, por acercarnos la opinión de quienes realmente mejor conocéis la situación de la movilidad en Asturias y las medidas que deberían adoptarse. Y gracias también por vuestra claridad. Creo que los temas, desde luego, la problemática y buena parte de las soluciones, creo que han quedado bastante bien expuestas en estas jornadas. Y muchas gracias también a nuestra audiencia por el seguimiento que han tenido estas jornadas a través de elcomercio.es. Sin duda, un estímulo para seguir desarrollando encuentros como estos en los que abordar el futuro de Asturias. Muy buenas tardes.